Vladimir Putin tiene un nuevo enemigo, y este enemigo es el único grupo al que no puede simplemente declarar traidores. Son los oligarcas leales que cuidan de sus propios bolsillos, y sus asociados más cercanos que conocen cada uno de sus movimientos. Han pasado casi 1500 días desde que comenzó la guerra en Ucrania. Stalin había entrado en Berlín en la misma cantidad de tiempo, pero Putin cerró todo el futuro de Rusia por un 1% de tierra en el barro ucraniano. Pero la verdadera batalla no se está librando actualmente en el frente ucraniano, sino detrás de los gruesos muros de Moscú. Los cuchillos están fuera en el Kremlin. Oligarcas enfadados, cuyos 4 billones de rublos fueron incautados bajo el pretexto de nacionalización, y generales del FSB, que están usando la guerra como excusa para apoderarse de todo, han chocado. Acercémonos en el mapa al corazón de Moscú, el Kremlin, y las mansiones de los oligarcas que lo rodean. Según informes del Centro Carnegie, el mecanismo de reconciliación aquí se ha colapsado por completo. Mientras el FSB y el ejército devoran recursos económicos bajo el nombre de presupuesto de guerra, la élite civil tiembla como presa acorralada. Rusia está siendo arrastrada hacia una ruptura peligrosa, quizás el mayor ajuste de cuentas interno en su historia moderna. Aquí ya no se escuchan marchas cálidas, sino susurros enfurecidos causados por miles de millones de dólares congelados y los impuestos disparándose al 22%. Las líneas logísticas están cortadas, los ingresos petroleros han caído un 34% y el 67% de la población ahora dice ¡basta! Ahora, adentrémonos en el trasfondo de la guerra interna del Kremlin. En el año 2000, un oligarca llamado Boris Berezovsky puso a Vladimir Putin en el trono del Kremlin. A cambio, lo único que quería era inmunidad, seguir siendo rico. Putin aceptó este trato. La historiadora estadounidense y experta en el Kremlin, Amy Knight, cuenta esta historia en toda su crudeza en La soga del Kremlin, la dolorosa lucha de Putin con el oligarca que lo convirtió en el gobernante de Rusia. Hace años, Knight emitió esta advertencia. Los oligarcas que llevaron a Putin al poder un día se convertirían en sus mayores enemigos. Ese día ha llegado. Según un informe del grupo de expertos con sede en Occidente, Carnegie Center, el mecanismo de compromiso que Putin estableció con los oligarcas ahora se ha derrumbado por completo. A medida que la guerra entra en su cuarto año, el Kremlin está confiscando sistemáticamente los activos de los oligarcas para cerrar el déficit presupuestario. Desde 2022, empresas y activos por un valor de más de 4 billones de rublos han sido transferidos al control estatal. Puertos, aeropuertos, empresas de energía y gigantes alimentarios están siendo nacionalizados uno por uno. El aeropuerto privado más grande de Moscú, Domodedovo, ha sido incautado. El mayor productor de pasta de Rusia, Makfa, fue nacionalizado. Los oligarcas no permanecieron en silencio. Según informes de medios estadounidenses y europeos, representantes destacados de la comunidad empresarial rusa enviaron una carta directamente a Putin, exigiendo que se detuvieran las nacionalizaciones. En la Rusia de Putin, es sin precedentes que los empresarios desafíen abiertamente al Kremlin. La respuesta del Kremlin fue dura. Putin emitió una severa advertencia a los oligarcas que firmaron la carta, pero se afirma que no solo Putin, sino también el ala militar reaccionó fuertemente a esta carta. Así que, por un lado, están los oligarcas tratando de proteger sus activos, y por el otro, los generales exigiendo más recursos para continuar la guerra. Según el informe del Centro Carnegie, el verdadero punto de quiebre en el Kremlin es el ascenso de la burocracia de seguridad conocida como los siloviki. Esta estructura, que consiste en el FSB, la Fiscalía y las agencias de seguridad, se ha vuelto dominante no solo en la esfera de seguridad, sino también en las esferas económica y política. La guerra proporcionó a la burocracia de seguridad una excusa ilimitada. Estamos en guerra, todo debe estar bajo control estatal. Con esta retórica, el FSB se tragó recursos económicos bajo el pretexto del presupuesto de guerra. Los oligarcas y tecnócratas fueron acorralados. El poder económico del FSB ha alcanzado tal punto que incluso los oligarcas más cercanos a Putin, como Igor Sechin, Gennady Timchenko y los hermanos Rothenberg, ya no se sienten seguros. Considere a Igor Sechin, jefe de Rosneft, el hombre de mayor confianza de Putin, pero según informes, incluso él ya no está seguro. Antes de la guerra, el sector estatal producía más del 50% del PIB de Rusia. El 75% de los ingresos de petróleo y gas provenían de empresas estatales. Pero incluso dentro de estas empresas estatales, nombres vinculados a oligarcas ocupaban roles críticos a nivel operativo. Los flujos de dinero caliente, las conexiones financieras internacionales, la transferencia de tecnología y la experiencia en gestión provenían en gran medida de este ecosistema.
Ahora ese ecosistema se está desmoronando. A los ojos del mundo financiero internacional, Rusia se ha convertido en uno de los destinos más peligrosos para el capital. Ahora necesitamos mencionar un nombre muy importante aquí, Dmitry Kozak. Este hombre es el símbolo más llamativo de la crisis en el Kremlin. Kozak ha sido el asociado más cercano de Putin desde la década de 1990. Era el solucionador de problemas del Kremlin. Gestionó los asuntos más críticos, desde el fin de la Segunda Guerra Chechena hasta la preparación para los Juegos Olímpicos de Sochi, desde la anexión de Crimea hasta las negociaciones del formato de Normandía. En 2022, cuando Putin anunció sus planes de invasión, él fue el único en el Consejo de Seguridad que advirtió contra este paso. Dijo que la guerra traería un desastre, que Ucrania resistiría ferozmente y que las sanciones occidentales paralizarían la economía, y tenía razón. En 2025, Kozak presentó a Putin un plan de reforma integral. Proponía reformas fundamentales, incluyendo el fin de la guerra, iniciar negociaciones de paz y establecer un poder judicial independiente. Advirtió claramente que el aislamiento comercial dejaría a Rusia tecnológicamente rezagada, que la infraestructura social colapsaría y que las generaciones más jóvenes se alejarían del régimen. La respuesta de Putin fue rechazar las reformas. Ofreció a Kozak un puesto de representante regional federado con casi ninguna autoridad. Kozak rechazó esta oferta y renunció en septiembre de 2025. Un hombre que había estado al lado de Putin durante 25 años se separó completamente del régimen y Kozak no está solo. El presidente del Consejo de Seguridad, Nikolai Patrushev, también expresó reservas sobre la decisión de la guerra de 2022. El rango de Patrushev fue degradado, pero sigue en el Consejo. Así que incluso los principales nombres en el Kremlin piensan que esta guerra es un error, pero están pagando el precio por decirlo abiertamente. Aún más sorprendente es la publicación por parte de Kozak de su programa de reformas en un medio de comunicación ruso poco después de su renuncia. Un experto político ruso describió este documento como verdaderamente impresionante en términos de su valentía en el contexto del discurso político actual, y como un programa que prevé una transformación profunda de las principales instituciones del Estado. Incluso Oleg Deripaska, un oligarca leal a Putin, criticó en términos inusualmente duros el fracaso del gobierno para crear un entorno de inversión saludable. Envió un mensaje de que el próximo año no se puede afrontar confiando en la inercia y pidió a los líderes del país que establezcan un mercado de capitales y financiero confiable. El hecho de que incluso uno de los asociados más cercanos de Putin se esté revelando abiertamente revela la profundidad de la crisis. Como dice Knight, los oligarcas y aliados del Kremlin están ahora hartos de esta guerra y están aumentando la presión para forzar a Putin a la mesa de negociaciones. Entonces, ¿qué piensa el público? Las encuestas realizadas por organizaciones de investigación independientes muestran claramente la situación. En diciembre de 2024, el 37% del público apoyaba continuar la guerra, mientras que el 54% quería la paz. Un año después, en diciembre de 2025, el apoyo a la guerra había caído al 25%, mientras que la demanda de paz había aumentado al 67%. 2 de cada 3 personas quieren que esta guerra termine. Entonces, ¿puede Putin suprimir este descontento a corto plazo? Sí, puede. El aparato de represión de Rusia sigue siendo fuerte. Tiene suficiente capacidad de seguridad para silenciar la disidencia, controlar los medios y reprimir las protestas callejeras. Pero hay una diferencia crítica aquí. Putin puede suprimir el descontento de los rusos comunes, pero no puede continuar esta guerra sin el apoyo de su propio círculo en el Kremlin. Y es precisamente aquí donde la crisis de los oligarcas cambia toda la ecuación. Entonces, ¿pueden los oligarcas realmente forzar a Putin a la mesa de negociaciones? Para responder a esta pregunta, necesitamos mirar la historia rusa. En 1996, Boris Yeltsin estaba a punto de perder las elecciones presidenciales. Que el Partido Comunista llegara al poder habría significado que los oligarcas perdieran todos sus activos. En ese momento, los oligarcas se unieron, financiaron la campaña de Yeltsin y aseguraron su victoria. Durante la crisis financiera de 1998, los oligarcas nuevamente provocaron un cambio de gobierno mediante una acción política colectiva. Y finalmente, en el año 2000, llevaron a Putin al poder. Así que, en Rusia, el mundo empresarial tiene el poder de cambiar la dirección política en momentos críticos. Pero hoy, la situación es diferente. En 1996, los oligarcas vieron una alternativa clara. Hoy no hay una alternativa clara a Putin. Sin embargo, los economistas advierten que cuando la economía entre en una crisis seria, será demasiado tarde. Si para entonces todavía existen jugadores independientes con miles de millones de dólares en activos y pueden llegar a los Emiratos y hacer un trato allí, será muy peligroso para este régimen.
Es precisamente por eso que el Kremlin está confiscando activos, comenzando con los más débiles. El objetivo es evitar una repetición del escenario de 1996, pero la paradoja es esta. Mientras el Kremlin intenta suprimir a los oligarcas con esta ola de nacionalización, también está erosionando su propia base económica. La nacionalización puede poner los activos bajo control estatal, pero no puede mantener la eficiencia. La mayoría de las empresas nacionalizadas se han vuelto menos rentables bajo la nueva gestión. Reemplazar a gerentes experimentados con figuras leales pero incompetentes está reduciendo la productividad en todos los sectores. Las empresas occidentales ya se han ido. Cadenas internacionales de alimentos, gigantes del mueble, empresas automotrices y bancos han dejado Rusia una por una. Ahora, la incautación de los activos de los oligarcas nacionales también está destruyendo la confianza restante de los inversores nacionales. Como indican los informes de los think tanks, la nacionalización puede hacer que los activos económicos sean más manejables para el Kremlin, pero esto viene a expensas de la eficiencia. Una política dirigida al control a corto plazo puede convertirse en una responsabilidad a largo plazo. Si los oligarcas retiran su apoyo por completo, las consecuencias serán devastadoras. El sector energético entraría en una crisis operativa. La producción de petróleo y gas de Rusia requiere procesos de ingeniería y logística extremadamente complejos. Las sanciones occidentales ya han cortado las transferencias de tecnología. Y si los proyectos de mantenimiento y modernización financiados por los oligarcas también se detienen, la capacidad de producción disminuiría rápidamente. La fuga de capitales se acelerará. Las élites rusas, que ya tienen miles de millones de dólares congelados en bancos europeos, están tratando de trasladar su riqueza restante a los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y países asiáticos. Esta fuga de capitales devaluará aún más el rublo y hará que la inflación sea incontrolable. Y lo más peligroso, la cadena de mando se debilita. Porque en Rusia, los oligarcas no son solo empresarios, son parte de la red de lealtad del régimen. Los oligarcas financian la cadena de suministro del ejército, el ejército sostiene la guerra, y la guerra mantiene viva la legitimidad del Kremlin. Si algún eslabón de esta cadena se rompe, comienza un efecto dominó. La rebelión de Wagner demostró esta fragilidad una vez antes. En junio de 2023, la marcha de Prigozhin sobre Moscú significó que Putin perdió su cadena de mando por primera vez en 25 años. Esa crisis fue suprimida, pero el daño que dejó fue permanente. Todos en el Kremlin vieron que el sistema no era tan sólido como se creía. La crisis de los oligarcas, sin embargo, es una grieta estructural mucho más profunda que Wagner, porque Wagner fue la rebelión de un solo grupo armado, limitado a unos pocos miles de mercenarios. La crisis de los oligarcas, por otro lado, es el colapso de toda la base económica de Rusia, la estructura de capital y las relaciones del sector privado estatal. La historia nos muestra que en los regímenes autoritarios, el colapso económico lleva a la destrucción mucho más rápido que las derrotas militares. La Unión Soviética colapsó mientras poseía uno de los ejércitos más poderosos del mundo porque su economía había colapsado. La situación de Rusia hoy no es exactamente la misma, pero dinámicas similares están claramente en juego y este ciclo se está volviendo cada vez más vicioso. El gasto en guerra está aumentando, los ingresos por energía están cayendo, el déficit presupuestario está creciendo, la carga fiscal está aumentando, la economía se está contrayendo, la gente se está empobreciendo y los oligarcas están huyendo. Cada paso desencadena el siguiente. Las instituciones financieras internacionales han reducido la previsión de crecimiento de Rusia para 2026 al 0.8%. El Banco Central de Rusia ha revisado su pronóstico de crecimiento a un rango de 0.5 a 1%, lo cual está muy por debajo del crecimiento del 4% visto en 2023 y 2024. El crecimiento artificial creado por la economía de guerra ha llegado a su fin y ahora tanto el público como la élite están pagando el precio. Rusia está ganando menos de lo que gasta, cubriendo la diferencia con deuda y reservas menguantes. Este modelo eventualmente colapsará. La verdadera pregunta es cuándo colapsará y quién quedará bajo los escombros. La capacidad de Rusia para una guerra interminable en Ucrania está siendo seriamente cuestionada. Los recursos económicos se están agotando, los recursos humanos están disminuyendo y el apoyo interno se está disolviendo. La producción militar no puede financiarse adecuadamente debido a las restricciones presupuestarias. Las altas tasas de interés están desalentando la inversión y el recurso más crítico, la fuerza humana, está disminuyendo rápidamente. La proyección de poder global está en su punto más débil en la última década. Según funcionarios de la OTAN, los activos navales rusos en el Mediterráneo se han reducido a unos pocos barcos.
La Armada rusa, que una vez demostró su poder en la región con al menos 2 submarinos y 10 barcos de superficie, ahora está luchando por mantener su presencia. La aliada Venezuela ha caído, sus petroleros han sido incautados frente a la costa de Islandia, y los puertos del Mar Negro han sido dañados por ataques ucranianos. Rusia ha declarado al mundo que no puede proteger a sus aliados e intereses. El arma energética de Rusia también se está desvaneciendo. El Kremlin, que una vez puso a Europa de rodillas con la dependencia del gas natural, ahora observa impotente cómo se desvanecen sus propios ingresos energéticos. Europa ha reducido rápidamente su dependencia del gas ruso. Los precios del petróleo están cayendo debido al exceso de oferta global. La flota de petroleros en la sombra de Rusia opera en un espacio de maniobra cada vez más estrecho bajo la creciente presión de Occidente. La disminución de los ingresos energéticos no es solo un problema financiero, también significa el colapso de la influencia geopolítica del Kremlin. Lo más importante es que las fisuras internas dentro del Kremlin también están debilitando su poder de negociación en política exterior. Un país que no es fuerte internamente no puede ser fuerte externamente. Esta es una realidad geopolítica fundamental. Cuando Putin se sienta a la mesa, la otra parte ahora toma en cuenta no solo el poder militar de Rusia, sino también su fragilidad interna, y esto debilita seriamente la posición negociadora de Rusia. Como resultado, el sistema que llevó a Putin al poder ahora lo está socavando. Los oligarcas, aliados del Kremlin e incluso sus asociados más cercanos, están cansados de la guerra. Una ola de nacionalizaciones por valor de 4 billones de rublos, un déficit presupuestario de 72.000 millones de dólares, un Fondo Nacional de Bienestar que se está agotando, un 67% de demanda de paz, hombres leales renunciando y oligarcas rebelándose. Todas estas piezas apuntan a una sola imagen. El modelo de poder de 25 años de Putin ha llegado a un punto insostenible. Esta crisis no es solo una lucha de poder entre los oligarcas y el FSB, también es la historia de la insostenibilidad de la economía de guerra, la fragilidad estructural del sistema autocrático y la decadencia interna del Kremlin. Los cuchillos están fuera en el Kremlin y los próximos meses determinarán en quién se clavarán estos cuchillos. ¿Cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerse informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, por favor suscríbase a nuestro canal y recuerde activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos.